garantizar el bienestar de los aragoneses, que no es poco. Ese es nuestro principal objetivo y eso pasa pues, por garantizar la ley de dependencia, el bienestar de nuestras personas dependientes y de nuestras personas mayores, desarrollar la ley de derechos de las personas con discapacidad y sobre todo hacer un esfuerzo muy especial en lo que hace referencia a la infancia, a las familias y a las personas mayores. Por supuesto, las residencias están monitorizadas constantemente y la incidencia ha sido muy pequeña, no pasa de 3-4 casos de gripe en alguna residencia. Nuestros residentes afortunadamente están bien, la pandemia se aprendió y el trato a todas las personas mayores en todo tipo de residencias y entidades en Aragón es perfecto por parte de los profesionales, están bien cuidados y no ha habido ninguna afección especial. Se va formando a los profesionales y se va implantando en las residencias el modelo, porque lo más importante es que la toma de conciencia de todos los actores implicados precisamente en ese cambio de modelo, ¿no? En centrarnos en esa autonomía de la que hablábamos y no solo en los cuidados, que también, pero que ya se hacen con todas las garantías de calidad y todos los sectores implicados están avanzando en ese cambio de modelo. Desde luego el Gobierno de España ha actuado con deslealtad, no avisando a las comunidades autónomas de la llegada de estas personas migrantes, ha actuado con deslealtad no consultando a las comunidades autónomas, puesto que nosotros somos quienes conocemos bien los municipios y los recursos y por lo tanto algo podríamos haber opinado respecto a dónde mejor podríamos haber recibido y atendido a estas personas. Tuvimos que declarar la urgencia administrativa en el Consejo de Gobierno, puesto que al no llegar estos menores por la vía reglamentaria, digámoslo así, estamos asumiendo desde la comunidad autónoma el cuidado, la protección y la atención a estas personas migrantes menores. Lo estamos asumiendo las comunidades autónomas. Esto es algo que tiene que venir financiado por el Gobierno de España. Lo hemos puesto de manifiesto en las conferencias sectoriales. No hay un problema de listas de espera como tal en la dependencia, puesto que es verdad que hay muchas peticiones porque se incorpora mucha gente precisamente por el envejecimiento de nuestra población, a la petición de dependencia, pero no. El problema real lo tenemos con la lista de espera de la valoración de la discapacidad. Cuando llegamos nos encontramos 9.500 personas en la lista de espera de la valoración de discapacidad y eso supone que hay 9.500 personas pendientes de la resolución de un proceso que puede dar lugar a una prestación o a un servicio que ayude a su cuidado. Hemos creado un equipo de valoración específico para valorar sobre expediente, con el objetivo precisamente de agilizar esas listas de espera, de realizar un triaje, porque no todo precisa de una valoración in situ para valorar la necesidad de un servicio, de una prestación. Hay cuestiones que son menores, pero que necesitan de esa certificación de discapacidad y estamos reforzando los equipos de valoración. Primero queremos saber en qué condiciones y después ya hablaremos. Lo que está claro es que lo que ha sido un fracaso del Gobierno de España no puede trasladarse a las comunidades autónomas. Primero tendrá que el Gobierno de España asumir lo que ha hecho mal y solucionarlo, y después hablar con las comunidades autónomas, sentarse a hablar y decirnos en qué condiciones y con qué financiación nos quieren traspasar la gestión del IMV. Yo desde luego sobre ocurrencias del presidente del Gobierno de España no voy a opinar. Estamos hablando con el Gobierno de España a ver qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Lo que sí que sabemos ya, porque se nos ha pedido a las comunidades autónomas que decidamos qué familias lo van a recibir y nos han dicho que son 700 familias las que lo van a recibir en Aragón, con lo cual nos preocupa mucho, nos preocupa muchísimo la cantidad de personas que se van a quedar fuera de este programa. De momento lo que sí hemos hecho es manifestar nuestro apoyo a los bancos de alimentos a través de una financiación directa para garantizar de momento por lo menos su estructura de funcionamiento hasta saber qué es lo que pasa con los alimentos.